Grabó esto en noviembre de 2018 estando en Copenhague. La intención es hablar de un antepasado danés, Hansen, que pertenece a una rama de mi árbol genealógico, que es el de la familia Hansen, siendo que mi mamá es Tessie Hansen, Teresa Marta Hansen. El padre de ella, mi abuelo, Ricardo Hansen, un reconocido tisiólogo que, bueno, fallecido en 1965, y el padre de Ricardo, de mi abuelo, o sea, mi bisabuelo, era Emilio Hansen, que fue una persona pública, ministro de Finanzas de Carlos Pellegrini, autor de libros de economía de la moneda argentina, presidente de la Asociación de Fútbol Argentino, cuando la asociación tenía el nombre en inglés a principios del siglo XX. Emilio Hansen falleció él en 1937. Mi mamá, mi abuelo, mi bisabuelo, todos nacieron en la Argentina y por supuesto todos sus parientes Hansen, o casi todos ellos nacieron en la Argentina. Pero el padre de Emilio Hansen es el Hansen danés, el que nació en Dinamarca y que un día en 1840 viajó hacia la Argentina. Bueno, hay muchas cosas que no se saben de este Hansen, por eso siempre hablamos en la familia como del misterioso Pedro Nicolás Hansen. Para empezar, el nombre ya es un problema, porque en la familia se lo recuerda generalmente como Pedro Nicolás. Sin embargo, lo más probable es que su nombre en danés haya sido Nikolai Peter Hansen. Ahora después voy a explicar por qué. Y en todos los documentos administrativos, actas de casamiento, bautismo de los hijos, censos, siempre el nombre figura como Nicolás Pedro Hansen, o sea, el Nicolás primero. No hay en ningún registro escrito que esté como Pedro Nicolás. Y en algunos documentos está solo Nicolás Hansen, pero la mayoría dice Nicolás Pedro Hansen, o sea, documentos argentinos. Sabemos que nació en Dinamarca, pero no sabemos la ciudad. Y pensamos que nació en julio de 1818, el 13 de julio de 1818. Algunos datos de la familia indicaban el año 1808, pero varios motivos hacen pensar que nació en 1818. Entre ellos, por ejemplo, la partida de nacimiento de su hija Elvira, donde da los años que tenían sus padres, y eso indica que él habría nacido en 1818, y también el censo de 1869 de Buenos Aires, donde figura Nicolás Pedro Hansen y figura con 50 años de edad. Su esposa, Emily Louise o Emilia Luisa Mahan de Hansen, tenía 11 años menos que él. Bueno, entonces de Dinamarca poco sabemos, pero en agosto de 1840 él abandona el país, se embarca en una fragata militar, la fragata Bellona, y parte hacia Sudamérica. Porque ese era el objetivo de la fragata, era un viaje diplomático y científico hacia Sudamérica. La fragata tenía una tripulación de más de 300 personas, pero también varios científicos. Pero tenía solo 2 pasajeros, solo 2, y eso está registrado. Se conoce uno de apellido Fibiger, que era un ingeniero que viaja hasta Canarias, desciende ahí, y Hansen que desciende en Buenos Aires. Este barco, el Bellona, parte de Copenhague
pero lo primero que hace es una brevísima tramo de 40 kilómetros hasta el puerto de Helsingør. En este primer tramo hay un dato curioso, lindo para mencionar, que va en el barco el cuentista Hans Christian Andersen. Hans Christian Andersen. ¿Por qué? Porque él, que había nacido en Odense y había ya más grande viajado a Copenhague, se había alojado en la casa de la familia Wolf. Y el capitán del barco era el hijo del Wolf que había acogido a Hans Christian Andersen. Entonces lo invitan a hacer este pequeño breve trayecto. Y cuando... después Hans Christian Andersen escribe un poema sobre esta fragata que va hacia Sudamérica. Y durante la estadía de la fragata en Sudamérica, el capitán tiene una correspondencia con Hans Christian Andersen. Quiero aclarar que por lo que yo he visto, en ninguna de esas correspondencias hace mención a nuestro pariente. Ahora, ¿por qué sabemos que nuestro pariente fue en esta fragata? Primero porque en la familia se sabía que había viajado en un barco que era un barco, digamos, oficial, que tenía que ver con el inicio de nuestra nación. Después voy a leer exactamente los términos. Pero que era un barco como el primer barco nacional danés que visitaba así oficialmente a la Argentina, que en ese momento era la Confederación Argentina, ¿no? Y gobernaba Rosas en Buenos Aires. Pero en ese barco hay dos personas que escriben sus memorias. Uno es el pastor Pontoppidan. El pastor no, en ningún momento hace mención a la existencia de Hansen, pero sí el médico, Lorck. Y escribe estas memorias que son muy interesantes y a Hansen lo menciona 4 o 5 veces. Lo menciona nunca con el nombre de pila, lo menciona como Herr Hansen y en 2 momentos lo llama Contoris Hansen. Contoris es algo así como empleado u oficinista. Es llamativo que en el censo de 1869, que ya mencioné, que Nicolás Pedro Hansen figura como profesión contador. Bueno, entonces Lorck lo menciona a Hansen y dice que es como pasajero. Y él lo pone en una parte del libro donde él pone pasajeros y los menciona a Fibiger y a Hansen. Y luego hace breves referencias a ellos dos. Pero también incluye en el libro datos sobre la tripulación, que sería la lista oficial de la lista oficial de la tripulación. Fíjense, estas son las memorias de Lorck, esta la fragata, el viaje a Sudamérica de 1840 a 1841, y acá está todos los datos uno por uno de la tripulación. Digamos, del listado oficial de la tripulación. Sin embargo, ahí no figura ni Hansen ni figura Fibiger, pero sí, por suerte, Lorck los menciona por separado, pero da la impresión que no fueron registrados en el listado, digamos, de donde estaba todo el resto de la tripulación. Entonces, Lorck dice que hay 2 pasajeros, y acá es muy interesante, porque Hansen cuenta que cuando llegan a Buenos Aires, Hansen consigue trabajo en una tienda inglesa por 3 meses, donde le pagan tantas piastras, y Hansen decide ofrecer un champán
a sus amigos dentro del barco para celebrar este hecho. Y bueno, y Hansen se queda ahí en Buenos Aires. Estamos hablando de diciembre de 1840, porque la fragata, que llega a mediados de diciembre, se va a quedar hasta fines de enero, porque el 20 de enero de 1841, el capitán de la fragata, Christian Wolff, firma con el que era el ministro de Relaciones Exteriores de Rosas, Felipe Arana, un acuerdo con el cual ambos territorios inician una relación diplomática. El capitán Wolff traía el mandato del rey en ese momento, que era Cristian VIII, el rey de Dinamarca, para hacer este tipo de acuerdo. Y también en ese momento se nombra a un cónsul danés en Buenos Aires, Clerk. Entonces, todo esto sabemos de la fragata, como sabemos también que la fragata ofreció una fiesta en honor a Manuelita Rosas, que con la autorización de su padre asistió a la fiesta, bailó, etc. Pontoppidan, en su libro, en el cual en ningún momento menciona a Hansen, que era parte del barco, pero sí se detiene mucho en el tema de lo que ellos ven de Rosas. También lo hace el médico Lord cuando escribe, le llama la atención el gobierno autoritario, duro, porque ellos ven las cabezas clavadas en postes en la plaza, y todo el mundo vestido de rojo, ese tipo de cosas. Pero ellos logran que Manuelita vaya a la fragata y participe de una fiesta. Y Pontoppidan describe muy bien a Manuelita, tanto que en la mayoría de los libros de historia argentina, cuando se habla de Manuelita, se hace referencia a esta descripción que hace Pontoppidan de Manuelita joven, esa descripción física. Pero bueno, en esta fiesta Hansen no está invitado, porque se conoce la lista de invitados. O sea que Hansen, casi discretamente, te hace su fiesta con sus amigos, con champán, y se queda en Buenos Aires, en una tienda inglesa, dice Lorck. Podríamos deducir, aunque sin certeza, que en realidad esa tienda puede haber sido la de su futuro suegro, que fue un irlandés, Francis Mahan, que tenía un almacén naval. Porque de hecho 5 años más tarde Hansen se va a casar con la hija de Francis Mahan, Emily Louise Mahan o Emilia Luisa Mahan. Ese almacén naval estaba en lo que se llamaba la Alameda, pero que justo en esos años cambia de nombre y pasa a llamarse Paseo Julio. En Paseo Julio 40 es donde estaba el almacén naval. Hay una historiadora de los británicos que ha hecho un diccionario de los británicos en Argentina, donde menciona que el almacén naval era de Mahan / Hansen. Interesante. O sea, como lo pone a Hansen como parte del negocio. Pero bueno, la cuestión es que el próximo dato que tenemos de Hansen es su casamiento. Tenemos 2 referencias históricas. Una es el acta de la iglesia, Nuestra Señora la Merced, y es el 20 de febrero de 1845. Hay un dato muy lindo, porque es el único que tenemos, es que menciona el nombre de los padres de Hansen, y dice Don Pablo y Doña María, así, bien castellanizado, no da ningún otro dato.
esos nombres tal vez en danés puedan ser Paul y María, pero hay otras maneras de traducir esos nombres al danés. Pero bueno, y por otro lado está en Buenos Aires, donde el diario oficial era la Gaceta Mercantil, donde en principio no hay referencias a Hansen que uno sepa, pero había otro periódico que salía todos los sábados en inglés que se llamaba The British Packet y que se ve que era un periódico que leían la gente que estaba en los negocios, sobre todo portuarios. Se hablaba mucho de entrada, salida de buques, había siempre alguna referencia a la actualidad, siempre muy sesgada pero teniendo en cuenta que en ese momento no había demasiada libertad de prensa y el British Packet le respondía al gobierno de turno. Pero bueno, eso es totalmente al margen. Pero lo importante es que el 22 de febrero de 1845 en el British Packet aparece un pequeño anuncio como social donde anuncia que se han casado Nikolai Peter Hansen. Todo lo dice en inglés, ¿no? Native from Denmark, nativo de Dinamarca, con Emily Louise Mahan. Acá es muy importante porque figura por primera vez el nombre en danés, porque Nikolai Peter perfectamente puede ser danés. Es una de las maneras de decir Nicolás Pedro en danés. Hay otras también. Pero es muy probable que este anuncio lo haya hecho poner o el mismo Nikolai o Mahan. Entonces es muy probable que ahí hayan puesto el nombre oficial. Entonces es muy interesante esta referencia. Y dice que celebró el casamiento el reverendo Gannon, que era un cura irlandés, Michael Gannon, que 2 años después sería parte de un episodio que dejaría escrito su nombre en los libros de historia, porque resulta que él es el que delata y según algunas fuentes hasta apresa al cura Gutiérrez y a Camila O'Gorman, que habían fugado y que los encuentran en la provincia de Corrientes gracias a la intervención de Gannon, de Michael Gannon, este irlandés. Y bueno, y Rosas lo fusila a los dos. Hay una película que se llama Camila de los años 80, bastante linda, con esta historia. Pero bueno, volviendo a Hansen y a su casamiento, otro dato que me parece interesante es el de los testigos del casamiento. Primero porque hay tres testigos, perdón, y uno de ellos es danés, y es Guillermo Saxild, S-A-X-I-L-D, Saxild. Y Guillermo Saxild había llegado 2 años antes a Buenos Aires y era un médico. Él, junto con el doctor Furs, fueron médicos muy conocidos en la Argentina y yo diría en el continente por sus proezas médicas. Hicieron, no sé, operaciones digamos, de cirugía que en ese momento eran muy, muy novedosas. Y ellos habían venido... Primero habían ido a Brasil, donde se quedaron unos meses, y después viajaron a Buenos Aires. Y bueno, el hecho que esté Saxild como testigo, bueno, muestra que Hansen estaba en contacto con tal vez uno de los daneses más relevantes que vivían en Buenos Aires en ese momento. Y después... otro de los testigos que yo pude saber quién era es el señor don Joaquín Campana.
Don Joaquín Campana era un político, pero sobre todo un intelectual muy conocido, nacido en Uruguay, pero que había vivido parte en Uruguay, donde fue ministro, creo que senador también, pero los últimos años de su vida vivió en la Argentina. Este casamiento es en 1845 y él fallece en 1847. Campana era irlandés, porque su verdadero apellido era Campbell. Lo que pasa que, como otras personas, él hace castellanizar su apellido, ¿no? No solo el nombre, como era más frecuente, sino el apellido. Pero también la presencia de esta persona, que seguramente de parte de los Maham, por el lado irlandés, también demuestra los contactos con gente, por lo menos de relativa importancia en la sociedad, que estaban presentes en este casamiento. Y bueno, sabemos que va Nicolás Peter, o Nicolás Pedro, o Pedro Nicolás, y Emilia Luisa, o Emily Luis, van a tener 6 hijos. Mi abuelo, por ejemplo, mi bisabuelo, perdón, Emilio Hansen, es el segundo de ellos. El primero de los hijos nace en 1847 y el último en 1864. Los voy a nombrar. El primero, Francisco Pedro, 1847. Después Emilio, como ya dije, 1849. Alberto, 1852. Adelaida, 1855. Elvira, 1857. Y Pablo, 1864. Bueno, tenemos datos entonces de Hansen en 1864 y después vimos que en el censo de 1869, con 50 años de edad, él sigue viviendo en Buenos Aires, en la calle Independencia 81, con su esposa y parte de los hijos. Otros de los hijos Hansen aparecen viviendo en la casa de la familia Mahan. No sé si era porque en ese momento se encontraban ahí, el momento del censo, o porque realmente vivían con los Mahan. Y bueno, después tenemos referencias a Hansen de algunos libros que hablan de los daneses que vivían en Buenos Aires. Quiero aclarar lo siguiente. Hansen, que como ya dije, era alguien de la ciudad. Lo sabemos por varios motivos, por su profesión, Contoris, por su manera de vestir. Hay un daguerrotipo de Hansen que es muy llamativo. Y además es la única foto que existe de él. Se lo ve joven, apuesto, tez clara, ojos claros, pero no rubio. Y vestido de frac. Pero entiendo yo que esa era la primera época de los daguerrotipos. Realmente la primera época. O sea que si él se hizo un daguerrotipo, tiene que haber tenido los recursos o los contactos para que le hayan hecho un daguerrotipo, ¿no? Esta es una hipótesis. Hay también una versión que dice que la fragata Belona traía una máquina de daguerrotipo, pero también sé que en Buenos Aires, a principios de los años 40, llegó también una máquina de daguerrotipos. Bueno, no sé dónde fue que se sacó esta imagen, que bueno, el daguerrotipo hoy en día lo tiene mi madre. Y bueno, entonces decía que Hansen era un citadino y en contraste con muchos otros daneses, ola de migrantes daneses que llegaron a la Argentina un poco después y que eran agricultores. Y que en la Argentina se le ofrecieron tierras en zonas de frontera y es por eso que hasta hoy en día hay muchos descendientes de daneses en ciudades como Tandil, Necochea, Tres Arroyos, Coronel Dorrego y toda esa zona.
También hubo algunos daneses que fueron a Misiones y otros a la Patagonia. Pero hay un grupo que solo va a Buenos Aires. Ahora, de todos los daneses que van a la Argentina en el siglo XIX, hay uno que es tal vez el más famoso, sobre el que más se ha escrito, y era un agricultor que llegó en 1844 a Buenos Aires, o sea, después que Hansen, poquito después que Hansen. Y está un tiempo full en Buenos Aires y después se va a Tandil. Y es uno de los pioneros de Tandil, de la creación de Tandil, incluso es intendente, crea la escuela, el primer molino de molienda lo lleva él, lo trae de Dinamarca. Y él hace 3 viajes a Dinamarca y en cada viaje trae más daneses, ¿no? Incluso en el segundo viaje, en el primer viaje que hace de regreso de Argentina a Dinamarca, termina casando con su sobrina, Dorotea, con la cual van a tener varios hijos. La mayoría de ellos fallecieron al nacer o de muy chicos, en una historia muy trágica, pero que no viene al caso en este momento. Pero lo que sí quiero contar, que Hans Pfull, este agricultor que yo digo que ha sido muy importante, hoy en Tandil hay una estatua de él, hay una calle con su nombre, y cada vez que va una alta autoridad danesa, visita Tandil, le hace un homenaje. Pero bueno, Hans Pfull escribió sus memorias. Fíjense, Memorias de Juan Pfull. El verdadero nombre es Hans Pfull, pero en Argentina Hans pasa a ser Juan. Y él mismo conserva el nombre Juan en su tumba, porque al final de su vida él vuelve a Dinamarca y hoy en día está enterrado en Copenhague, y en la tumba él mismo hizo poner Juan. O sea que ya él había adoptado el nombre castellanizado, ¿no? Él estuvo de 1844 a 1875. Pero lo que me importa acá es en el tema de sus memorias, que él en un momento, en ese primer tiempo que él pasa en Buenos Aires, lo nombra Hansen. Una sola vez, rápidamente. Él había viajado en un barco con un médico danés, Jacobsen, al cual, bueno, él no se lo puede sacar de encima porque es como se necesitan mutuamente, pero Pfull lo detesta, Jacobsen, porque era muy chanta, muy irresponsable. Y él le recrimina a Jacobsen en un momento en sus memorias que Jacobsen, por hablar siempre mal y decir mentiras, lo había hecho quedar muy mal con cosas que había contado ante gente como Saxil, Furst, que eran los 2 médicos, Hansen y otros, dice. Lo dice así. Todos los días pasaba frente a la casa de Jacobsen. Después de la forma vergonzosa que me había tratado y que tanto me había desacreditado frente a los señores Saxil, Furst, Hansen y otros, por lo que habían llegado a considerarme como un grosero, pasó mucho tiempo en que yo no llegué hasta su casa. Bueno, me parece a mí interesante que a Hans Pfull le haya molestado tanto que gente como Saxil, Furst, los 2 médicos, y Hansen, nuestro pariente, hayan pensado mal de él. O sea, creo que habla un poco de la consideración que él tenía sobre esta gente estos daneses que él conoció en Buenos Aires. Pero bueno, en otros libros también hacen referencia a la presencia de Hansen. En este libro que se llama Un héroe civil, que es la historia de Furst, el médico danés, y que está escrito por Ernesto Vivanco, es un libro publicado en 1959, y fíjense, en la tapa es la fragata Bellona, bandera danesa y el puerto de Buenos Aires. Pero bueno, acá, en la historia de Furst, hay una referencia a los daneses que
que vivían en Buenos Aires en ese momento, sobre todo el momento en que, a ver, un segundito, acá está. Cuenta Vivanco que justamente habíamos hablado de este agricultor Juan Full, que Juan Full, porque él en el libro que es sobre Furst, los nombres se parecen, es un libro escrito sobre el médico que se llamaba Furst, pero en el libro también cuenta sobre la llegada de Full, el agricultor que yo les digo que fue muy famoso. Y entonces, en un momento, dice lo siguiente, que Furst, en Buenos Aires, tuvo el placer de hallar aquí a los médicos Furst y Saxil, a Emil Amundsen, que tenía almacén naval, al pintor Carlsen, un pintor que dejó casado con la sobrina de Wilde, el médico y literato. Carlsen dejó pintado pinturas sobre Buenos Aires de esa época que son realmente muy lindas. Entonces sigue mencionando que dice al capitán Wardinger y a los señores Hansen, Slag y Jorgensen. O sea, como que todos estos señores que yo acabo de mencionar de apellido danés vivían en Buenos Aires. Y ese era un grupo de daneses que, en el que estaba Hansen, Nicolai Peter Hansen. Si bien en ninguna referencia escrita aparece el nombre de pila. Bueno, ahora después del censo de 1869, digamos que no sabemos mucho o nada sobre Hansen, porque sabemos que él en un momento se separó de la familia y que sobre eso no se sabe mucho. Pero quiero mencionar, perdón que me voy a acercar a mi computadora, que tengo anotado acá algunas cosas que me comentó mi mamá, Tessie Hansen, sobre cosas que ella recuerda que se decían en la familia de Nicolai, Peter, Pedro Nicolás o como lo querramos llamar. Se decía en la familia que tocaba bien el piano, lo que hablaría de que, bueno, que era una persona con cultura y en una casa donde había aprendido a tocar el piano, probablemente venía de una casa tal vez con recursos, probablemente, y con educación. También se decía en la familia que recibía plata y gente de Dinamarca que lo visitaba. Tenía un anillo de sello, bueno, el daguerrotipo que mencioné, que hoy en día lo tiene mi mamá, que en algún momento habría hecho un negocio, creo que comprado un campo con Ortiz Basualdo, y que fue una experiencia que no resultó, que fue problemática. Y un dato muy interesante, que se estaba quedando ciego y que se habría ido a Dinamarca. O sea que existía esa idea sin certeza de que se habría ido a Dinamarca. Y algunos de los familiares también mencionaron como que habían escuchado que a lo mejor se había ido por el tema de la vista. A tratarse puede ser, no es seguro. De hecho, cuando él se va, Emilia Luisa Mahan de Hansen se va a vivir a Lomas de Zamora. Por lo que me cuenta mi mamá, de lo que ella escuchó de su padre y de sus tíos, que comentaban como que era como una especie de manto de silencio sobre cuál era la razón por la cual Hansen se había separado o había abandonado tal vez a la familia. Pero de hecho nadie sabe, a ciencia cierta, en la familia ni nadie sabía
me dice mi mamá, ¿dónde había muerto? ¿Se había muerto en Dinamarca o se había muerto en la Argentina? O sea que ese es un dato que demuestra que como que habían perdido realmente contacto y que tampoco estaban seguros si se había ido a Dinamarca o no. Chongo Torres Hansen, que su mamá era la negra, creo que era Lilian, si no me equivoco, que estaba con su marido en funciones diplomáticas en Europa alrededor de la Primera Guerra Mundial y que él contaba que sus padres habían conocido a daneses que sabían de la existencia de Pedro Nicolás. Es un dato. Y quiero leer lo que en su momento me refirió Diego Garay sobre este tema de qué se decía en la familia del barco en el que había venido. Diego en su momento escribió que en la familia se decía que había venido en el primer barco de la Marina dinamarquesa en llegar a la Argentina y en reconocimiento de la nueva nación. Y también cuenta Diego, pero esto yo también lo escuché por otro lado en la familia, de que él habría guardado siempre con él probablemente una pintura del barco que había viajado. Y los daneses tienen así una relación muy especial, un apego especial hacia los barcos, y de hecho todas las iglesias luteranas danesas cuelgan del techo una reproducción de un barco. Donde entonces relacionan la parte marina naval con la religiosa. Bueno, ahora viene una parte que yo podría llamar una parte que tiene tal vez algo de leyenda, por ahí a alguien no le molesta que yo hable de leyenda, pero que seguro no tiene certeza en esta versión, pero que en una versión que era muy firme en la familia, porque todo el mundo lo repetía. Y sin embargo, yo voy a exponer acá los argumentos que junto con otros miembros de la familia hemos encontrado y que nos hacen pensar de que es poco probable que tal cual como se presentaba la información en la familia no era posible que sea cierto. ¿Qué se decía? Se decía de que Hansen había llegado a la Argentina probablemente huyendo, o que había sido desterrado, o que se había fugado, y que probablemente su nombre original no era Hansen, que lo habría cambiado al llegar a la Argentina. Bueno, de hecho quiero hacer un paréntesis acá, que yo he buscado tanto en Dinamarca como también en esa base de datos que se llama MyHeritage, que yo tengo un abono que me permite acceder a partidas de nacimiento, de bautismo, de cesos, de cementerios, de censos de Dinamarca, y nunca he podido encontrar un dato de un Nikolai Peter Hansen que me hiciera pensar que puede coincidir con alguien por las fechas que nació más o menos en esa fecha y que pueda ser el que fue a la Argentina, y tampoco ninguno con el nombre de los padres, Polo, María. Hay muchos Hansen, muchísimos, porque es un apellido muy muy común, y Nicolás Hansen solo, o Peter Hansen también solo, hay muchos. Hay muy poquitos Nicolai Peter, y los Nicolai Peter que yo encontré no tienen correlación, porque figuran como que están en Dinamarca todavía y se casan y tienen familia en el momento que nuestro Hansen estaba en la Argentina. Bueno,
Entonces es cierto que no, no nos ha sido posible encontrar referencias a Nicolai Peter Hansen en Dinamarca y en las bases de datos. Y bueno, ¿y qué se decía en la familia? Que él había huido, ¿y por qué? Porque él habría sido hijo de una condesa, la condesa Danner. Bueno, ¿qué pasa? Primero que la condesa Danner, que era una señora que se llamaba Louise Rasmussen, que era actriz y bailarina, nació en 1815. 1815 y Hansen en 1818, o sea que eran contemporáneos, nunca podría haber sido el hijo bajo ningún concepto. Uno puede pensar, bueno, a lo mejor el hermano, el amante, no sé, pero hijo seguro que no, hermano yo no he encontrado ningún registro y como amante de la condesa Danner he encontrado datos que ahora me voy a referir, pero nada que pueda hacer pensar de que hubo en algún momento alguien que Hansen o como se llame, que partió hacia Sudamérica en algún momento dado. E incluyo en esta fuente de información el museo de la condesa Danner que está en el castillo de Hagerspris, a pocos kilómetros de Copenhague, que es el castillo que el rey Frederick VII le ofrece a la condesa y donde muere el rey y donde después, varios años después, muere la condesa y la tumba de la condesa Danner está ahí en ese castillo. Y hay un museo y nada en el museo, ni la gente que yo he podido ver, le es familiar alguna historia como la que yo les acerco. Y no hay ninguna cosa en el museo que pueda hacer pensar en esto, ni tampoco en un montón de libros que están en danés, pero que yo he ido viendo y traduciendo partes y qué sé yo, y no he encontrado tampoco ninguna referencia. Hay otro dato para tener en cuenta. En realidad, cuando Hansen va a la Argentina en 1840, la condesa Danner no era condesa, ni era Danner. En agosto de 1840, cuando Hansen parte en la fragata Belona hacia la Argentina, no había una condesa Danner en Dinamarca. Sí lo va a haber a partir de 1850, 10 años después. La que existía era Louise Christine Rasmussen, una bailarina, artista, actriz del Teatro Real de Copenhague. Y en esos años, en el año exactamente 1840, ella era la amante de un empresario danés, Carl Berling. Les voy a mostrar cómo era ella en 1840. Acá está, con su perro. Bueno, probablemente bella según los cánones de la época. Y Carl Berling es este señor, adinerado, dueño de la imprenta más importante de Dinamarca y del diario Berlingske Tidende, que existía en esa época y que todavía existe hoy en día. Si bien hoy la palabra Tidende la dejaron caer, es todavía uno de los dos diarios más importantes de Dinamarca. De esta relación entre Carl Berling y Louise Christine Rasmussen, futura condesa Danner, van a ser un niño. El niño va a nacer el 21 de junio de 1841, o sea, algo así como 10 meses y medio después que Hansen partió hacia la Argentina, Louise Christine Rasmussen tuvo un hijo.
De ese hijo se sabe mucho, como eran las costumbres de la época, duras, seguramente injustas. Los padres no criaron al chico, sino que lo dieron para que lo criara otra familia, y a partir de los 14 años el chico, Christian, abandona el apellido de Berling y pasa a tener el nombre de la familia adoptiva, que era Jacobsen, y termina y vive en Inglaterra, donde termina sus días y sin contacto con los padres. Este es Carl Christian Jacobsen, nacido en 1841, hijo de Grevinde Danner, la condesa Danner, y Carl Berling. Bueno, Carl Berling era muy amigo del príncipe heredero, Frederick, y se supone que ya en los años 30, a través de Carl Berling, Frederick había conocido a Louise Christine Rasmussen. Frederick al final se va a casar en 1848 con Louise Christine Rasmussen, pero antes había tenido otros 2 matrimonios. Se decía de él que era alcohólico, que era muy violento, y sus primeros 2 matrimonios terminaron muy mal. Ahora, luego de esta parte de la historia, digamos, de amor entre Louise Christine Rasmussen y Carl Berling, hay algunos libros de historia que cuentan que hubo un momento donde hubo una especie de triángulo amoroso entre Carl Berling, Frederick y Louise Christine Rasmussen. No sé cuán cierta es esta versión, pero está escrita por algún lado. Pero la cuestión es que a medida que pasaban los años 40, 1840, se fue afianzando la relación entre Frederick y Louise Christine Rasmussen. Y cuando en 1848 Frederick, hijo del rey Cristian VIII, y cuando fallece Cristian VIII, se transforma en rey, el rey Frederick VII, que va a ser muy conocido porque en 1849 es el que instaura la monarquía constitucional, o sea que Dinamarca pasa de una monarquía absoluta a una monarquía constitucional, sistema que todavía prevalece en este país, y por eso se lo recuerda mucho a Frederick VII. En 1848 ellos se casan y él le da a ella el título de baronesa primero, y en 1850 le da el título de condesa Danner, pero es un título morganático porque ella no pertenecía a la aristocracia, ella era hija de una persona de muy bajos recursos que había tenido a Luis como el fruto de una relación, digamos, como decir, por izquierda, o una relación extramatrimonial de parte con un empresario. Bueno, la condesa Danner fue siempre muy resistida por la aristocracia danesa. Frederick le regala a ella un castillo, compra un castillo, Hagerpris, que todavía existe y donde funciona hoy en día el museo de la condesa Danner, el único museo de la condesa Danner que existe. Y ellos van a vivir ahí hasta la muerte del rey, incluso después de la muerte del rey, ella sigue viviendo ahí. Y está enterrada, su tumba está en los jardines del castillo de Hagerpris. Ella fallece durante un viaje en Génova, pero sus restos están en el jardín del castillo. Y en el castillo ella también hizo funcionar una fundación para chicos huérfanos. Bueno, ¿qué más podemos decir de la condesa? La condesa nació en 1815. Recordemos que Hansen nació en 1818.
O sea, yo he explicado todo este contexto del rey y de la condesa para ver si en el cruzamiento de información había algo que nos podía hacer pensar que algo lo relacionaba con Hansen, nuestro pariente, Nicolai Peter Hansen. Pero por todo lo leído, tanto en libros, yo tengo varios libros sobre la condesa Danner, y lo he visto en el museo, y hay un montón de artículos, y por internet no hay nada que hasta el día de hoy me puede hacer pensar que había alguna relación con alguien que de apellido Hansen o que partió, que tenía una relación familiar con ella y que partió a la Argentina. Pero bueno, de todas maneras, la historia es algo dinámico y yo no estoy diciendo que lo que yo digo es la palabra final y a lo mejor hay error en mis apreciaciones y el día de mañana con nuevos datos se pueda rectificar o complementar lo que yo estoy diciendo ahora. Siempre hay algún trasfondo cierto, o suele haber un trasfondo cierto detrás de historias, de leyendas. Pero bueno, también se decía que Hansen iba como huyendo, que había sido desterrado o exilado, que había cambiado el nombre. Bueno, sabemos que ya en la fragata él llevaba el nombre Hansen, porque lo tenemos en el relato del médico de la fragata, Lorck, que cuenta, que lo nombra varias veces, que dice, por ejemplo, que es uno de los dos pasajeros, acá al final, Contoris Hansen, til Buenos Aires, que viajó a Buenos Aires, pasajero, estos dos pasajeros. Fibiger, que fue hasta Madeira, no Canarias como dije antes, sino Madeira, y Hansen, que va a Buenos Aires. Contoris Hansen. En otros momentos del libro lo menciona como Herr Hansen, señor Hansen. Si hubiese estado fugándose digamos, del gobierno, es raro que estuviese en una fragata militar donde estaba muy expuesto. O sea que esta hipótesis es poco probable. Pero también, por lo que yo he leído, en 1840 tampoco es un año donde hay revueltas sociales o políticas o estudiantiles en Dinamarca. Perdón. Bueno, y sí las va a ver en 1848, por ejemplo, que es un año donde hay varias revoluciones en Europa. Y en Dinamarca, en 1848, están las guerras de Schleswig-Holstein, que eran dos condados que se disputaba Dinamarca con Prusia. Y va a haber la primera guerra de 1848 a 1851, la primera guerra de Schleswig, la va a ganar Dinamarca. Pero empieza en 1848, o sea, 8 años después de la partida de Hansen, cuando ya Hansen vivía en la Argentina y estaba casado y tenía hijos ya. La segunda guerra de Schleswig va a ser en 1864 y esta vez triunfa Prusia, Bismarck, y es una fecha triste en la historia danesa por la cantidad de muertes y además por el orgullo nacional, debilitado por la pérdida importante de territorio. Hay algo que no mostré antes, pero que voy a mostrar ahora, es que es el rey. Vuelvo a Frederick VII, perdón por el desorden. Este es un lindo retrato del rey con la condesa Danner y el perro. Bueno, pero vuelvo entonces al tema del misterio de Hansen. ¿Cambió su nombre? No lo descarto.
¿Tenía algo que ver con la condesa Danner? Bueno, sabemos que hijo seguro que no fue, porque ella nació en 1815 y él en 1818. Y tampoco en todo lo leído, al menos por mí, he visto nada que lo relacione de alguna forma con la condesa Danner. Es cierto también que a mí me ha costado en Dinamarca y en las bases de datos encontrar algún dato de un Nikolai Peter Hansen, con lo cual uno puede pensar a lo mejor cambió de nombre, pero también es cierto que en aquella época no se guardaban los datos como unos años después que hubo más, se conservaban mejor los datos de las personas. Bueno, de la muerte de Nikolai Peter Hansen no sabemos la fecha, aunque hay una fecha de 1890 que habría muerto en Dinamarca, que es un dato que nos pasó en su momento Martín Adair, que le pasó a Luis María Tizone, y pero el mismo Adair no está muy seguro de la fuente, incluso no recuerda cuál fue la fuente de esa información, con lo cual, digamos, esa fecha, 19 de octubre de 1890, fallecido en Dinamarca, yo la tomaría realmente con pinzas, porque no hay mucha certeza sobre ese dato. Bueno, como ya dije, esto lo grabo por si en algún momento hay alguien de la familia que tiene algún interés. Bueno, si alguien alguna vez por casualidad escucha esto, le mando muchos saludos. Y bueno, y espero que lo que yo digo sirva de disparador para ir sumando datos, o al menos para que no caiga del todo en el olvido esta parte de nuestra familia, nuestro antepasado, Nikolai Peter Hansen, nacido en Dinamarca. Bueno, nosotros descendemos también de muchos otros lados, como todos los argentinos, pero esta parte, los Hansen, yo creo que marcaron mucho a la familia. Alrededor de 2013 hubo una reunión de la familia Hansen en Buenos Aires. Hubo dos reuniones, la primera en Tigre, si no me equivoco, en el Club de Remo Escandinavo, y la segunda se habrá hecho 2 años después en zona norte, en una iglesia. Había muchísima gente. Claro, Nikolai Peter con Emily Louise tuvieron 6 hijos. Si yo tomo solo la parte de mi familia, uno de esos 6 hijos era Emilio. Emilio se casó con una irlandesa y tuvieron 13 hijos. El número 12 fue mi abuelo Ricardo. Ricardo se casó con María Aurora Molina y tuvieron 3 hijos, 2 mujeres y un varón. Mi mamá Tessie es una de las mujeres, el hijo del medio. Y mi mamá a su vez tuvo con mi papá Hipólito 3 hijos varones, entre ellos yo, el menor, y yo a la vez tengo 2 hijos, Olivia y Tomás. Pero bueno, eso es mi caso, pero cada uno, desde 1845 que se casaron Nikolai Peter y Emily Louise Mahan, bueno, cuántos descendientes hubo. En aquellos encuentros lo que recuerdo que los que más conocían de la familia eran los más veteranos, los de la generación de mi mamá. En mi caso también un poco porque yo que nací en 1959, pero recuerdo en los años 60 donde teníamos mucha relación con 2 tías abuelas, hermanas de Ricardo, que
que ya contaba muchas historias, además las contaba muy bien, pero poco recuerdo yo, sí recuerdo de la familia, pero no datos de algún relato sobre Nikolai Peter Hansen. Me encantaría que existiera el túnel del tiempo y que uno pudiera volver atrás y preguntarle específicamente sobre este antepasado. Pero bueno, muchos saludos a todos y, este, y bueno, y que sean muy felices donde estén. Hasta luego.